mujeres abundantes, llenas de riqueza. Bienvenidas a nuestro Congreso Virtual Internacional Poder Femenino. Viviendo en Expansión es una comunidad de mujeres caminando hacia el despertar por nuestro propósito de vida. Soy Yamira Guijarro, nacida en Machala, Ecuador, coach, psicóloga holística motivacional, experta en mindfulness, creadora de abundancia de vida, escritora de los libros Vida, Abundancia Divina y Esta historia lleva tu nombre, Gratitud, que me permiten hablar desde mi despertar para llegar a este momento de mi crecimiento. Estoy muy complacida de ser parte de este grupo de 30 mujeres profesionales, expertas, mentoras, coach, ponentes poderosas, que estamos compartiendo contenidos de gran valor, temas de despertar y crecimiento para acompañarlas a descubrir vuestra abundancia de vida desde vuestro ser. Yo les voy a compartir el tema, las heridas que te impiden llegar a tu abundancia de vida, que hasta que no las supe descubrir y sanar, no sabía la importancia que tenían. Cuando un bebé nace, siente en lo más profundo de su ser que su razón de encarnarse en esta vida es ser auténtico. A través de diversas experiencias, todas las personas compartimos la misma misión al llegar a este mundo. Vivimos experiencias una y otra vez, hasta que aceptamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Al nacer, nos enfocamos en las necesidades de nuestra alma, que desea que nos aceptemos junto con nuestras experiencias, defectos, potenciales, debilidades, deseos, triunfos y las diferentes personalidades que adquirimos a lo largo de la vida. Sin embargo, al nacer nos damos cuenta que al atrevernos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de todos los adultos que nos rodean. De esta forma aprendemos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento, que no es bueno ni correcto ser naturales, provoca en el niño una crisis de iras tan frecuente que termina creyendo que son normales. El niño que actúa naturalmente equilibrado y con el derecho de ser el mismo es casi un mito. Porque la mayoría de los niños pasan por 4 etapas que son, al conocer la alegría de ser ellos mismos, es en su primera existencia. En la segunda etapa, conocen el dolor de no tener el derecho de ser ellos mismos. A esto les sigue un periodo de crisis de rebeldía en la tercera etapa. Y para reducir el dolor, el niño se resigna y termina creando una nueva personalidad para convertirse en la que los demás quieren que seas. Esta cuarta etapa es: soy doctor, soy ingeniero, soy abogado, porque mi papá es o porque mi papá quiere que yo sea. Adquiriendo personalidades no propias, sino ajenas. Pero mientras tanto, algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa. Durante toda su vida están reaccionando continuamente desde la ira, viviendo en crisis, en lamentaciones, desde el coraje, desde el resentimiento, porque yo no pedí venir a este mundo, yo no quería, yo me duele, yo vivo sufriendo, yo esto, infinitas lamentaciones que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque viven en la rebeldía, en el no querer, en el yo no pedí, se sienten estancadas, se sienten encerradas en un mundo donde no son felices. Es ahí cuando tenemos que valorar y ver qué es lo que les está pasando. Nosotros, que ya muchas veces somos madres, ¿no? Y tenemos hijos menores. Tenemos que descubrir y ver qué es lo que está pasando, cuáles son sus reacciones, cómo nos podemos ayudar y ayudarles a ellos. Adquiriendo nuevas personalidades, dejando las personalidades antiguas. Pero para poder descubrirlas, tenemos que descubrir
qué personalidades son, porque son unas defensas que corresponden a 5 heridas que vamos arrastrando por nuestra vida a lo largo del tiempo. Y es cuando sentimos rechazo, cuando sentimos abandono, cuando sentimos humillación, cuando sentimos traición, cuando sentimos injusticias. Que al descubrirlas, aceptarlas y sanarlas, podemos romper todas las resistencias que nos mantienen atrapados en el miedo y permitirnos transformarnos en ser quienes realmente queremos ser. Cuando nos aceptamos y nos perdonamos, tanto nosotros mismos como a nuestra generación pasada, estamos subiendo los escalones de llegar al triunfo de nuestras vidas. Entendemos que en el mundo exterior no es lo que debe de cambiar, que todo proceso comienza desde nuestro interior, desde nuestro ser, desde nuestra alma. Debemos sanar nosotros mismos, y es con el perdón. Debemos liberarnos de esas historias negativas, transformándolas a positivas, porque no debemos olvidar que somos lo que creemos. Y cuando cambiamos nuestra visión del mundo, el mundo cambia con nosotros. Pero si no cambiamos nuestra visión del mundo, el mundo cambia y nosotros seguimos estancados. Así que por lo tanto, entendemos que nuestro futuro depende del paso que demos ahora hacia lo que más deseamos en esta vida. Lo único que nos separa del éxito es el miedo al fracaso. Y por no fracasar, seguimos cruzados de brazos, seguimos en el mismo lugar, caminando monótonamente en nuestra zona de confort. Yo hoy las invito a crear vuestra realidad y romper esos patrones que nos mantienen estancadas, y que las invito a que tomemos el control de nuestra propia vida, porque si hacemos lo mismo cada día, seguiremos obteniendo siempre los mismos resultados. La vida que desea está al alcance de nuestra mano, pero con inteligencia, tomando conciencia. Hagamos un acto de reflexión muy poderoso que a mí en lo personal, aunque me costó mucho aceptar, lo hice y mi vida se transformó. Rompí aquel techo de cristal. Y es: perdónate. Perdónate, perdonándote a ti, estás perdonando la generación pasada. Ellos no sabían, pero nosotros ya tenemos ese conocimiento, ese despertar, esa chispita que estamos en este momento hablando todas nuestras compañeras. Tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonar. Y así, de esa manera, veremos cómo comienza nuestra transformación. Cuando dejamos de ser víctimas o espectador y damos el paso para convertirnos en el actor principal de nuestra película, nos damos cuenta de que no somos víctimas de las circunstancias, porque ahora ya sabes que eres el creador de tu realidad. Y para eso, cuando hayas perdonado las heridas del pasado y sanado, gracias a ese perdón, debes activarte, porque todo está en ti, todo está en nosotros, todo está en querer ser mejor cada día. Todo está en levantarnos, lavarnos la cara, maquillarnos, ponernos guapas y decir: yo soy poderosa. Pero todo eso viene a raíz de habernos perdonado nosotros, a raíz de haber perdonado el pasado y continuar con objetivos hacia un futuro mejor. Debemos de vivir alineando nuestros pensamientos
nuestras emociones con nuestras esencias. Las heridas que te impiden llegar a tu abundancia de vida son 5. Traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia. Al padecer estas heridas, sentimos que nuestro ser está traicionado, alejándonos de la fidelidad a nuestra creación divina interior. Esto permite que nuestro ego crezca, alimentándose de creencias y temores, tomando el timón de nuestras vidas. Y como resultado, recurrimos a unas máscaras para ocultarnos de nuestros mismos valores, ocultarnos de nosotras mismas y de las personas que nos rodean sin resolver esos temores. Según las heridas que llevamos, adoptamos una máscara con la que actuamos. La herida de traición crea la máscara de controlador. La herida de rechazo crea la máscara de huidizo. La herida de abandono crea la máscara de dependiente. La herida de humillación crea la máscara de masoquista. La herida de injusticia crea una máscara rígida. Crea una coraza donde no permite que entre nadie en su mundo. La herida interior se puede comparar con una herida física, porque nos causa un dolor profundo y persistente, sin poder curarla, y no encontramos la medicina adecuada. Por ejemplo, cuando nos hemos cortado la mano, no podemos decir que tenemos una herida. Y aunque la tengamos vendada, si nos toca saludar a alguien, nos damos la mano con esa mano herida y nos aprietan la mano, no decimos, ay, me duele. No, lo hemos permitido. No podemos aparentar que no nos duele pero no hemos dicho, no, te doy la otra mano o no te doy porque la tengo cortada. Hemos permitido que nos maltraten, hemos permitido que esa herida nos vuelva a doler. Sin embargo, simplemente estamos usando una máscara para evitar dar explicaciones. Hacemos un gesto, pero no hemos dicho, no, me duele. ¿Vale? Pero es el ego el que nos impide liberar ese dolor, haciéndonos dar muchas vueltas sin rumbo, justificando a otros cuando nosotros somos quienes hemos permitido un dolor o una ofensa. No hemos puesto límites. La herida de rechazo se presenta con una máscara de huidizo. El rechazo se puede definir como resistencia. La acción de contradecir, no admitir, denegar, mostrar oposición o desprecio. Es una herida muy profunda. Quien la sufre se siente rechazada desde su interior, sintiendo que no existe en esta tierra, porque ha experimentado el abandono y la separación de alguien a quien quería mucho. La persona rechazada tiene un alma que regresa a la tierra con el propósito de reparar esta herida que viene desde su nacimiento, y para muchos esta sensación de rechazo está presente incluso antes de nacer. Por ejemplo, aquellos padres que tienen hijos sin haberlos planeado pueden hacer que esos niños sientan su rechazo desde que ya están engendrados, desde que están en el vientre, desde antes de llegar. Otros niños son los que nacen con un sexo diferente, al que no corresponde a su identidad, y uno de sus padres lo rechaza, o ninguno lo acepta. Ya desde su nacimiento sienten el rechazo. Las características de una persona rechazada
incluyen una mirada huidiza. Sus ojos parecen ausentes y vacíos, debido a la profunda herida que ha sufrido. Su único propósito puede ser huir de este mundo, alejándose de los temores, liberándose, según él, del mundo que lo rodea y encerrándose en su burbuja. Estas personas suelen llevar una máscara en sus ojos, lo que se les traduce en ojeras profundas, ya que viven en un mundo imaginario donde crean su propia felicidad, atrayéndose a todo lo relacionado con la espiritualidad e intelecto. No suelen buscar placer material y son muy huidizos, como su palabra lo dice. Su desapego por las cosas materiales puede conllevar dificultades en la vida sexual. Herida de abandono. Se presenta con la máscara de ser dependiente. No es lo mismo rechazar que abandonar. Son dos cosas muy diferentes. El rechazo es yo no quiero y el abandono es ahí te quedas. Estas heridas se sitúan en un plano del tener y el hacer y no en el de ser. Mientras mantengamos resentimientos hacia un progenitor, incluso de manera inconsciente, nuestras relaciones con todas las demás personas del mismo sexo que el progenitor serán bastante complicadas. Es importante recordar que las características y actitudes mencionadas solo se presentan cuando la persona que sufre abandono decide ponerse su máscara de dependiente, creyendo que así evitará precisamente el sufrimiento por ese abandono. Esta máscara puede llevarse de manera ocasional o frecuente, dependiendo de la gravedad de la herida y la intensidad del dolor. Según las leyes espirituales, mientras el ser humano no viva una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para experimentarla por ello. Y por ello muchas veces regresamos a encontrarnos con las mismas almas, pero desempeñando papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de resolver lo que no hemos arreglado en las vidas anteriores. La herida de abandono se manifiesta en el plano de tener, del hacer y no en el ser. Si identificamos esta herida en otra persona que conozcamos, no debemos ni el más mínimo intentar cambiarla. En su lugar, utilicemos lo que hacemos y lo que hemos aprendido para ser compasivos con ella y comprenderla mejor por su comportamiento, por sus acciones en esta sociedad. Debemos darle amor, brindarles confianza y de alguna manera encauzarles en el perdón de lo que son y de lo que sienten ese rechazo, ese abandono, esa humillación. Siempre perdonar. Siempre perdonar. El perdón es sanar. La herida de humillación se presenta con la máscara de masoquista. Sí, masoquista emocional y mental. La humillación es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien. Es herir el amor propio o la dignidad de una persona y sentirse rebajado o rebajarse, así como rebajar a alguien descaradamente. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse en el primer y tercer año de edad. Un niño que sufre humillación crea una máscara de masoquista. El masoquismo es un comportamiento
en el que una persona encuentra una satisfacción incluso en el sufrimiento. Tienen placer en el dolor y es muy triste. Hay niños que dicen que se caen, se golpean y dicen, no me dolió. Ellos han venido usando esa herida, han nacido con esa herida de humillación. Así que, aun cuando hagan inconscientemente, buscan el dolor y la humillación para hacerse daño a sí mismo, para castigarse antes de que lo haga otra persona. Por eso su máscara es la de masoquista. Las personas que tienen la herida de humillación tienden a ser masoquistas y no se percatan de que al resolver esta herida, todo lo demás se rebaja. Pero se someten sintiendo que no podrían hacer nada sin él. El masoquista se asegura de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podrían hacer nada sin él. E incluso hasta lo dicen, de tal forma que se sienten doblemente humillados, aunque no lo reconozcan. Las personas masoquistas parecen tranquilas y controladoras, pero este control está motivado principalmente por el temor a sentir vergüenza, ya sea por parte de los demás o de sí mismo. Este tipo de control es diferente al de la herida de traición, porque controla apariencias, comportamientos y controla su forma de vestir. Es importante recordar que las demás personas nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder desde nuestro interior. Pongo como ejemplo si una mujer quiere atraer a un hombre que se tambalea en público, que va bebido, es porque a ella también le gusta beber. Atraemos lo que somos, lo que queremos. Por eso es importante recordar que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino tu interpretación de cómo lo vives. Esto es lo que te impide que tu herida sane. Las características y actitudes que se presentan cuando una persona lleva su máscara de masoquista son muy diversas. Creen que de esa manera evitará vivir una humillación. Y según la gravedad e intensidad de su dolor, esta máscara puede llevarse ocasionalmente durante algunos minutos, a la semana o casi siempre. Sin embargo, la conducta son propias de adicción por el temor a revivir la herida de humillación. Ahora les voy a hablar de la herida de traición, que utiliza la máscara de controladora. La traición se define como la violación de la fidelidad hacia alguien o una causa, y es en sí el acto de abandonar a alguien en momentos críticos. Este concepto de fidelidad es esencial, ya que representa lo contrario a la traición. Ser fiel implica cumplir compromisos como ser auténtico y devoto. Es alguien en quien se puede confiar. Sin embargo, cuando se pierde esa confianza, se experimenta el dolor de la traición. Y es un dolor muy profundo que al crear desconfianza, crea dolor, crea miedo, crea terror, crea aquella máscara de controladora
porque no quiere volver a ser traicionada. Este tipo de herida emocional normalmente surge entre los 2 a 4 años de edad y cuando se desarrolla la energía sexual, aparece el complejo de Edipo. La herida se vive en la relación del progenitor del sexo opuesto, creando un deseo profundo en el alma por sanar esta conexión. Las personas con esta herida suelen establecer vínculos intensos y mutuos con ese progenitor. Generalmente quien lleva la máscara de controladores ocupan un lugar preponderante en este contexto. Su aspecto físico es fundamental para ellos y emanan el mensaje de mírame, como decimos aquí en España, chulillos, mírame. No se trata solo del físico, sino de la fuerza que exhiben, con un vientre que grita, soy capaz, pero no trabajan por ello, sino que piensan que el cuerpo es el que habla. Los controladores evitan participar en situaciones conflictivas, donde no tienen el control, porque son personas que consideran que tiene que ser rápido, fuerte, y suelen retirarse por temores a no poder enfrentarlas o no poder salir de la situación, de ganar esa situación porque no les gusta perder, quieren controlarlo siempre todo. Así que, sin embargo, si alguien intenta darles el mismo trato de controlador o se encuentran con alguien controlador igual que ellos, aplican y responden con firmeza. Permíteme, no he terminado, no he acabado de hablar. Permíteme, imponiéndose, controlando la situación, porque las personas heridas por la traición tienden a ser muy controladoras y pueden percibir en los demás como la hipocresía debido a su desconfianza. Su comportamiento manipulador los lleva a ser vistos como tales. Cuando las cosas no salen como ellos desean, pueden estallar en cólera y hablar a las espaldas de los demás sin reconocer su propia hipocresía. Y la herida de injusticia, con su máscara rígida y su impacto en la individualidad. Este título se refleja del texto, enfatizando tanto la herida emocional como el concepto de la máscara de la persona que utiliza para enfrentar este dolor. La injusticia se define como falta de justicia, simple y sencillo. Las personas que sufren de injusticia son aquellas que no se sienten apreciadas o respetadas en su justo valor, o que creen no recibir lo que merecen. También pueden sentir que sufren injusticia cuando reciben más de lo que creen merecer. Por ejemplo, algo muy sencillo y que lo vemos normalmente siempre: no saber recibir un cumplido, como por ejemplo, hoy estás muy linda, y responderle, no será para tanto, o bueno, me he maquillado. Eso es el no merecimiento de justicia. Nos sentimos incómodos, pero no nos sentimos merecedoras de esa justicia, de ese halago, de ese cumplido, de que estamos lindas, porque no nos creemos lindas, no nos creemos nosotros, porque esa herida nos está afectando, esa herida nos está marcando. La herida de injusticia la hemos venido llevando en nuestros hombros desde que hemos nacido casi. Efectivamente, esta herida suele manifestarse durante el desarrollo de la individualidad en un niño aproximadamente entre los 3 y 5 años de edad.
En este periodo el niño toma conciencia de su propia identidad y sus diferencias. Puede parecer injusto no poder expresarse plenamente su individualidad, ni ser el mismo. Esto se vive especialmente en la relación con el progenitor del mismo sexo. El niño puede experimentar frialdad por parte de este progenitor, lo que le provoca una incapacidad para sentir, para vivir y para expresarse. La máscara de los niños rígidos se manifiestan en actitudes físicas, como cruzarse de brazos, para bloquearse la región del plexo solar, con la intención de no sentir. Otra forma de evitar el sentir es vistiéndose de color negro. La rigidez se caracteriza por un cuerpo erecto, rígido, buscando la perfección en su apariencia, pero vestidos de negro para estar neutros ante la situación. Estas personas suelen tener un cuerpo bien proporcionado, con hombros derechos y caderas equilibradas. Aunque pueden aumentar el peso, su figura generalmente continúa siendo armónica. A pesar de estar llenas de movimientos dinámicos, su cuerpo es rígido y poco flexible. A menudo parecen tener dificultades para despegar los brazos del cuerpo y siempre van cruzados de brazo, están en una conversa y siempre están un poco tensos. Se debe a esta herida. Su mirada es brillante y viva. Tiene una mandíbula prominente y mantiene el cuello erguido con orgullo. Todas las características indican que ha sufrido heridas de injusticia. Las heridas de injusticia son profundas y requieren una sanación a lo largo de su vida. Para sanar estas heridas, al igual que con otras heridas emocionales, es fundamental practicar el perdón y aceptar lo que no podemos cambiar. Esto no se logra únicamente a través del diálogo mental o intentando convencernos de que merecemos algo. También es necesario sentirlo. Realmente, para otorgarnos el derecho a pensar que somos personas justas y merecedoras de nuestra riqueza, debemos perdonarnos. Las personas que llevan máscara rígida rara vez enferman. Incluso cuando sienten dolor en alguna parte de su cuerpo, tienden a no considerarse que están graves. Se vanaglorian de nunca enfermarse, nunca tener molestias, ni necesitar medicina, ni atención médica, porque se perciben fuertes. Las características y actitudes asociadas a la persona rígida pueden llevarlas a sentirse en la injusticia. Dependiendo de la profundidad de las heridas y de la intensidad del dolor, experimentando esta máscara rígida puede ayudarles a reprimir sus sentimientos negativos con mayor frecuencia. Se sugiere una exploración más profunda sobre cómo la herida de la injusticia afecta a las personas y cómo se manifiesta a través de su comportamiento. Para sanar todas estas 5 heridas de las que he hablado, que no solo limitan la capacidad para vivir en abundancia, sino que también reflejan la falta de conciencia sobre las cargas emocionales que llevan, debemos identificar
cada una de estas heridas en nosotras mismas y en las personas de nuestro entorno, hasta para saberlas tratar, saberlas cómo guiarlas, cómo darle la mano. Debemos recordar que no tenemos la responsabilidad de cambiar a nadie. Sin embargo, sí debemos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra propia sanación, el cual fundamentalmente es que nos perdonemos a nosotros mismos, que hablemos con nosotras mismas, con compasión, con amor, con ternura y sobre todo con mucha conciencia de que somos merecedoras de brillar, que estamos llenas de luz, que estamos llenas de amor, que estamos llenas de poder. Somos mujeres y por lo tanto traemos al mundo vida. Damos a luz, damos luz. Perdonémonos ahora. La transformación de máscaras y la sanación de las heridas son esenciales para liberarnos. Cada tipo de herida tiene su manera particular de manifestarse, por cómo habla, cómo se sienta, cómo baila, cómo actúa. Estas diferencias son claves para entender nuestras propias reacciones y comportamientos. El huidizo, con su herida de rechazo, su voz es apagada, débil, evita el contacto visual y se evade de este mundo con facilidad. El dependiente, con su herida de abandono, tiene una voz infantil y quejambrosa. Busca compañía a través del conflicto físico. El masoquista, con su herida de humillación, finge sus sentimientos con una voz engañosa para parecer interesante. Disfruta del baile con sensualidad sintiéndose interesante. El rígido, con su herida de injusticia, habla de manera mecánica, se siente erguido y evita el error a toda costa. El controlador, con su herida de traición, su voz es sonora y ocupa un lugar, un espacio y buscando ser admirado. Tienen sus pequeños tips. Los temores asociados a cada herida determinan nuestra forma de vivir en nuestro día a día. El huidizo teme al pánico. El dependiente teme a la soledad. El masoquista teme a la libertad. El controlador vive en la negación. El rígido teme a la frialdad. Y la razón por la que atraemos a personas con heridas similares es porque subconscientemente buscamos nuestro clan, sin darnos cuenta del impacto que esto tiene en nuestras vidas. Es fundamental reconocer que estas heridas, que son el resultado de experiencias acumuladas a lo largo de varias vidas, debemos enfrentarlas, y al enfrentarlas puede ser difícil, pero si deseamos sanar, el primer paso es cultivar la compasión, la paciencia y la tolerancia hacia uno mismo. Al poner conciencia e identificar cada herida que llevamos con nosotras, comenzamos a abrirnos camino de la sanación, el cual nos permitirá recibir los regalos de la sabiduría, de la abundancia, de la riqueza y del merecimiento. Cada persona tiene su propio conjunto de sentimientos, carácter e inteligencia, lo cual puede guiarlo hacia una sanación positiva.
liberándose del pasado, dejando atrás el pasado, dejando atrás el ego, que es el que nos dificulta en nuestro proceso del diario vivir, del progreso. Porque el ego es el que nos dificulta el proceso al tratar de mantenernos alejados de nuestras heridas. Porque nos mantienen, el ego nos mantiene encerrados para que no sanemos por el miedo a los terrores que tenemos según la herida que traemos. Aunque seguir el camino fácil parezca tentador, es en el esfuerzo donde encontramos la verdadera simplificación de nuestras vidas. Hoy yo les invito a este viaje hacia la sanación, hacia el autodescubrimiento, hacia el autoconocimiento. Debemos recordar que el ego busca el camino fácil, pero es la inteligencia, es la voluntad lo que nos guía hacia un verdadero bienestar. Al aceptar nuestras heridas, descubrimos no solo las sombras que nos limitan, sino también la luz que llevamos dentro. La capacidad de amar inconscientemente, de ser responsables de nuestras emociones y de transformar nuestras debilidades en fortalezas. Esto hace que cada herida que hemos enfrentado sea una oportunidad para crecer. Detrás del rechazo, detrás del abandono y de la humillación, se esconden personas audaces, creativas y resilientes, que al integrar estas lecciones nos convertimos en fuentes de inspiración para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Así que les invito a que abracemos nuestra propia esencia, porque somos únicos, y permitamos que el amor verdadero florezca en nuestro interior. Porque al final del día, todos anhelamos ser vistos, todos anhelamos ser amados en nuestra totalidad. Al despertar a nuestra verdadera naturaleza, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también iluminamos el camino para las generaciones venideras. Hoy decidimos ser dueños de nuestra vida. Hoy elegimos sanar. Y que cada paso hacia adelante sea un testimonio de nuestro propio compromiso con el amor y la aceptación que todos merecemos. Vuelvo y repito una frase que la dije cuando inicié la ponencia. Ámate. Eres tu mejor amiga en la tierra. Ámate. Eres única. Ámate, porque cada despertar es único. Valóralo. Valórate. Gracias, Priscila Maldonado, por ser la mentora de este magnífico Congreso Poder Femenino. Gracias, mujeres resilientes, poderosas, llenas de luz, ponentes en este Congreso de Poder. Gracias, mujeres abundantes, llenas de riqueza, por este valioso momento presente. Gracias, gracias, gracias. Con amor y respeto, Yamira Guijarro, Abundancia de Vida.